Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Enzo, hola Harold, ¿cómo les ha ido? Hola, Hola, profe. profe, muy bien. Muy bien, gracias. Me alegra mucho, muchachos. Bien, creo que solo estamos los tres, 6 en punto. De todas maneras, como esto queda grabado, pues podemos ya dar inicio. Aquí desde que lleguen sus compañeros, voy a configurar aquí unas cositas del dispositivo. Me permiten, por favor, un minutico y ya retorno. Dale, profe. Listo, creo que ahora sí, creo que ahora sí el chat está habilitado. El micrófono no, pero sí el chat. Bien, muchachos, empezamos nuestro segundo momento de la asignatura, entonces voy a compartirles mi pantalla, por favor, pues me... A ver. mm, Creo que acá me toca es esta. Ok. Y acá, lo intento nuevamente. Vamos a ver qué pasa el día de hoy, porque necesito conectarme también con Windows. Pero bueno, mientras tanto, para este primer momento, pues miremos acá nuestra aula virtual. La tenía aquí. Está acá. Muchachos, ahí ustedes ven mi pantalla, por favor me confirman si ven el libro Metodología de la Programación. Gracias, Jack. Sí, es que estoy en la máquina virtual, entonces permítanme un segundito. ¿Sí se ve? O sea, pero ¿sí se ve el libro o se ve la pantalla de... Necesito que se vea el libro de Metodología de la Programación. Editarle mejor el audio un momentico. Ah, ok. Ya entendí. Listo, gracias Luis, gracias.
Listo, muchachos. Listo, muchachos. Muchachos, ahí ven mi pantalla bien, ¿me escuchan? Si son tan amables. No sé si los puedo leer. Ah, ok. Listo, que pues no como la propietaria de la reunión. Ok, listo, súper bien. Bien, ven ahí, sí, el libro de metodología de la programación, ¿sí? Acá. Entonces, acá, listo. Entonces, ahora sí entremos para explicar nuestra plataforma virtual. Súper bien. Listo, gracias. Por aquí, listo. Estrategias académicas, listo. Y pasamos entonces ya primer corte, todo ya fue calificado, muchachos, ustedes ingresan. Quería felicitarlos por su buen desempeño en general dentro de la asignatura. La mayoría de ustedes solucionaron el taller de estructuras de control, si bien pues digamos que este bajó un poco en las calificaciones en cuanto más fue al formato que se había compartido, porque sí, dentro del departamento nos solicitan que sean normas APA, pues obviamente tenemos que dar cumplimiento a ello. Entonces, digamos que allí fue, digamos que se bajó un poquito la nota, pero no fue mucho. En general, pues ahorita ya estábamos hablando, dialogando los promedios. De pronto algunos me dijeron el fin de semana, profe, abre la plataforma. Sí, si hubiera sido por mí, verdad que sí, muchachos, pero yo tenía que ser, o sea, prácticamente se cierran hoy las calificaciones de ustedes, entonces pues tenía que ya darle, digamos que cierre. Solo los muchachos que tuvieron una matriculación tardía, pues digamos que tienen allí algún tiempo de holgura. Si alguno de ustedes lo tienen y si están dentro de, digamos que no hizo sus entregas, no respondió sus cuestionarios, háganmelo saber por favor por el chat. Simplemente y miramos entonces cómo se hace. Sí, pues obviamente nos toca hacerle seguimiento para saber que sí, su matrícula fue tarde. Pero en general, digamos que esa partecita la calificación y el seguimiento de ustedes dentro de la plataforma, pues de verdad que sí fue muy interesante y digamos que se cumplen las competencias de este primer momento. Pasámonos a nuestro segundo momento, entonces aquí viene una ruta de aprendizaje del segundo momento. Bien. Entonces, acá, bueno, aquí pues digamos que algunas consideraciones metodológicas, competencias y resultados de aprendizaje. Y aquí vienen pues las fechas. Bien, entonces viene el segundo parcial que se habilita desde el 10 de abril hasta el 16 de abril, lección a raíz desde el 27 de marzo hasta el 9 de abril y el cuestionario C++ 24 de marzo al 9 de abril. Los dejé hasta el 9 de abril los dos. Igual, pues, la lección y el cuestionario, digamos que la idea es que, pues, no se les cruce a ustedes de el mismo 27, ¿cierto? O el mismo 25. La idea es que ustedes revisen primero este cuestionario C++, van a hacer unas 5 o 6 preguntitas nomás. La lección sí es un poco más extensa, alrededor de 8 preguntas con algo de código, creo que solo hay un código para desarrollar. Entonces, pues, esta lección de arreglos permite varios intentos. El cuestionario permite 2 intentos, pero la lección sí permite varios intentos. El segundo parcial, como siempre, se ha llevado dentro del departamento.
Entonces acá viene el segundo parcial, entonces pues el cuestionario que equivale a los 25 puntos, pues para que ustedes por favor lo revisen. Después viene el cuestionario C++, entonces pues este cuestionario también que se habilita, que son de 5, la verdad creo que son solo 5 preguntas. Y acá entonces les digo, pues revisen los materiales audiovisuales subidos en el aula virtual. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿cuáles son los materiales audiovisuales? Resulta que yo en este fin de semana, ya a partir del 20, les subí este video que se dividió en 2 partes. Es la introducción a C++ con el descargue del mismo. O si ustedes tienen, digamos que Mac, vamos a trabajar el DEF, entonces pues no, digamos que no es compatible, entonces pues también se puede trabajar en un online. Entonces allí les explico, digamos que toda esta primera parte del C++, de qué es el lenguaje, de la función principal, de unas librerías, de los tipos de datos, y después viene el descargue. Allí lo dejo para que ustedes pues lo puedan seguir paso a paso, ¿cierto? Y lo lleven a término para instalar el DEF en Windows, Entonces ahí, digamos que revisando este material y este video de hoy más la siguiente tutoría, pues y otro video que les voy a subir de condicionales, ustedes ya pueden entrar a resolver este cuestionario de selectivas. Después vendrán las estructuras repetitivas. Después de las estructuras repetitivas vienen los arreglos. Bien, entonces acá nos damos como un tiempito para poder pasar a la lección de arreglos. Después de eso, pues ya viene el segundo parcial y después pues ya viene nuestro tercer momento. Entonces yo les voy a ir subiendo sin mucho material, es de videos. Videos que yo he realizado o realizaré para ustedes. Entonces allí, digamos que ese es el material que yo invoco acá dentro de la ruta de aprendizaje. También les dejo para la consulta para este segundo momento el C++ para ciencia e ingeniería. Lo que yo hice fue dejarles ese material dentro del segundo corte para que no los perdamos tanto. Aquí está en C++ para ingeniería y ciencia. Ahí les dije, les digo qué capítulos también deben leerse. Pues digamos que está el capítulo 2, el 3 y el 4 para poder llevar a feliz término lo que es prácticamente todo nuestro corte. No es solo para esa actividad, es para el parcial, para el cuestionario de C++, y lo mismo para la lección de arreglos. Entonces, allí también lo dejo. Aquí está la OVA arreglos, pero también ese material. Me salté un poquitico. Acá entonces iba acá en el segundo momento, que es el cuestionario. Perdón, la actividad es nuestra primera actividad, en realidad. La segunda actividad es esta lección. Entonces, la lección de arreglos es algo muy sencillo, ¿sí? Pero pues obviamente no es que dentro de 8 días, digamos que vamos a arrancar, pues si ustedes desean hacerlo, lo podrían hacer, pero yo pensaría en que podemos ser un poco más prudentes y dejarlo un poquitico más. Yo les voy a avisar cuando ya de todas maneras ya queda habilitado. Pero entonces miren que acá lo que nosotros o lo que se pretende hacer es que, por ejemplo, se tiene que leer unos capítulos del libro y acá entonces se hacen unas preguntas como se hacen los cuestionarios. Entonces, por ejemplo, acá no es la respuesta correcta, no sé. Y acá entonces seguimos. Entonces, por ejemplo, algo de verdadero o falso. Entonces acá le voy a dar cualquier respuesta. Entonces, así se sigue la lección. Acá también le voy a dar no es la respuesta, muchachos. Acá también. Entonces, son una serie de preguntas dentro de la lección. En algunos casos, pues va a tener, por ejemplo, este verdadero o falso, que se vinieron todas las de verdadero o falso. Que quiero es que miremos también que dentro de la lección nosotros tenemos información interesante. Es por lo que tengo mi perfil habilitado. Está la lección, ¿sí? La lección de arreglos. Vuelvo a entrar, entonces acá recibir una calificación. No. Entonces aquí le voy a dar mejores en la edición. Entonces acá nosotros vamos a tener esta serie de preguntas. Entonces miren, por ejemplo, acá me explican primero, ¿cierto? Algo del tema y después me preguntan. Acá entonces me van a explicar algo también, definición de una formación,
y me preguntan, ¿sí? La mayoría de preguntas esas de verdadero o falso no son así, pero en general algunas, la mayoría sí. Hay algo por allí de código. Es respuesta múltiple, es selección múltiple, esa es la que estamos mirando ahorita. Y las de verdadero o falso. Creo que había algo de código. Bueno, si encuentran alguna de texto, no la veo por acá. Es simplemente para ingresar el código, pero creo que no está. Bien, esa sería la lección. Pueden ingresar las veces que quieran a realizarla. La idea pues es que también se pueden devolver entre preguntas. Entonces, ¿por qué se genera esta lección? Porque nosotros tenemos allí material interesante para que ustedes profundicen. Ah, lo encontré. Entonces aquí, por ejemplo, hay un ejercicio. Solamente hay un ejercicio dentro de la lección para que ustedes lo resuelvan. Entonces, lo resuelven y pegan allí el código, aquí en el ensayo, cuando les aparezca la preguntita. Entonces ahí en C++ ustedes lo resuelven, copian el código y lo pegan acá y continúan con su lección. Entonces por eso digamos que no es tan, sí claro, estas tres actividades que estoy nombrando son nota, son las que son la nota. ¿Listo? ¿Cómo se califica? Se califican los primeros intentos. Nota mayor, nota superior. ¿Listo? Tampoco es de los 50 intentos. No, tampoco, muchachos. Bien, entonces ahí les dejo, es un material muy interesante, pero antes de realizar esa lección, aquí está, entonces yo les digo, bueno, para esa lección, pues el material, ¿cierto? Los videos y el libro, pero también hay una OVA. Esa OVA es muy interesante, la construyó el profesor Fernando García, profesor de la Universidad Santo Tomás en su momento, y acá lo que nosotros hacemos es decirle, bueno, tipos de datos, objetivos, competencias, metodología. Voy por todo este índice, ¿cierto? Aquí, entonces acá definición, actividad, características, declaración, vienen unas actividades. Esto de la OVA simplemente es para que ustedes la sigan, solamente para que la sigan porque tiene material interesante para profundizar. Bien, entonces, profe, ¿la OVA tiene calificación? No, la OVA no la tiene. Entonces, por eso acá nosotros dentro de la ruta de aprendizaje coloqué material de consulta OVA, pero lo que se califica es la lección, introducción a RAIZ. ¿Qué es lo que se califica? Se califica el cuestionario C++. ¿Qué se califica? Se califica el segundo parcial. Bien, entonces tenemos esas tres notas dentro de la ruta de aprendizaje. Ustedes ya la tienen para que la revisen, ¿cierto? Si ustedes tienen dudas de qué es lo que se califica, allí está. Sin embargo, he tratado en estos cursos hacerlo, digamos que de una manera muy práctica, muy sencilla. Cuando venimos acá, les he dejado acá 12 puntos, 13 puntos y 25 puntos. Miren que la OVA no tiene ni fecha ni tiene puntaje. Entonces ustedes ya saben, esto sí, se califica sobre 12, este se califica sobre 13 y este se califica sobre los 25 puntos. Esas son las actividades que nosotros tenemos para este segundo momento. Bien, entonces, ojalá la mayoría ya haya visto estos dos videos, porque sé que creo que a algunos de ustedes les llegan las notificaciones de cuando yo subo de pronto algo al aula virtual. ¿Qué hay acá? Entonces simplemente es la instalación y algo de fundamentación del lenguaje de programación. Entonces no me quiero detener en la tutoría, ¿cierto? En esta parte porque pues la idea es que ustedes, pues si no lo han visto, pues bueno, ahorita van a decir, pero ¿cómo así el lenguaje? Pero la idea es que ustedes entonces después de esta sesión, en un ratico que tengan libre, por favor revisen estos videos. Acá lo que hice fue cortarlo porque no me estaba como funcionando muy bien aquí el Parallels, pero entonces acá sigue, es un video muy corto, en realidad son videos muy cortos, acá pues es una segunda parte, pero porque lo corté. Entonces, ahí quedan, pero vamos a empezar el día de hoy es con ejercicios, ¿bien? En el lenguaje de C++.
Recordemos que nosotros tenemos tres estructuras, las estructuras secuenciales, las estructuras selectivas y las estructuras repetitivas como estructuras de control. Bien, las estructuras de control. No sé si hasta aquí, antes de ya empezar con el C++, tengan alguna duda. Harold, sí, ya le había contestado que sí era nota. Muy bien, Harold. ¿Cuántos estamos en reunión? Hacemos poquitos, creo. Ah, no, sí somos bastanticos. Bien. Entonces, resulta que yo ya descargué mi DevC++ y aquí está. Entonces, nosotros dentro del video, yo les explico a ustedes un poquito más acerca, perdón, voy a dar más, acerca de la herramienta, entonces, del lenguaje. Entonces, acá tenemos lo que es el menú, acá tenemos para incluir un nuevo código fuente. Acá nosotros tenemos lo que es compilar, lo que es ejecutar, compilar y ejecutar, para que lo revisemos el día de hoy. Y en la parte inferior, nosotros acá vamos a tener, cuando compilemos, vamos a tener los warnings. Si tenemos errores, nos los va a mostrar, errores o warnings. Entonces, acá nos va a mostrar el código, los errores que nosotros tengamos. Entonces, si estoy acá, por ejemplo, y le voy a quitar un punto y coma acá a este cout, y le digo, córrelo, no corre, ¿cierto? No corre, y de una vez entonces me va a decir acá, oiga, usted tiene un error. Falta un punto y coma antes de esta llave. Sí, este es el lenguaje de programación ya, C++. Ya cambiamos ya PCI no, sino C++. Entonces, lo que estaba diciendo era que en el aula virtual ustedes ya tienen como el video, ajá, sí señor, ya pasamos al lenguaje, como el video, ¿qué se me hizo la lupa? Como el video para que porfa lo revisen de cómo se debe descargar esta herramienta que es bien sencilla, no se demoran, no se tardan mucho en descargarla. Entonces mira que acá está primera parte C++ y segunda parte C++. Estos dos videitos nos dicen cuál es el lenguaje de programación que vamos a utilizar, que lo tenemos que descargar en estos dos videos. Ustedes ya lo tienen en su segundo momento como segundo corte 25% para que lo revisen. Entonces, lo que pasa es que hoy no me quiero quedar en descarguémoslo porque pues sé que de pronto muchos vamos a tener problemas de descarga si no tenemos una muy buena conexión. Sin embargo, tampoco es que sea pesado. Entonces, es una descarga que no demora más de 5 minutos y no es pesado. Bien, entonces acá, por ejemplo, lo tengo, funciona para Windows. Y también les digo que funciona online. Entonces acá yo le puedo decir C++ online por si quieren de pronto ahorita programar algo. Entonces a mí me gusta mucho este de acá. Sí, ya pasamos de pseudocódigos a C++ porque pues ya en segundo momento nos toca pasar. ¿Listo? Entonces ahí ya les dejé la página para que lo podamos, lo puedan trabajar online si desean. Entonces miren que tengo aquí el online, pero también tengo el descargue, o sea, el dev. El dev es un IDE, es un entorno de desarrollo integrado que me permite correr programas como C++, como C, que digamos que hace mucho más amena la programación. Entonces, miren que acá yo tengo esta serie de iconos, ¿cierto? Una ventana un poco más amigable a la que de pronto podemos encontrar acá. Entonces, acá, si bien encontramos la librería, el using namespace std, el int main, el hello world y el return, ¿cierto? Que también lo vemos acá. Pues digamos que en ese sentido, pues el online no es tan amigable, pero sirve para lo mismo, funciona muy bien, entonces no es necesario tampoco la descarga. ¿Ya podemos borrar el PCI? Sí, si quieren, sí. Sí, ya lo pueden borrar. Sí, claro, sí, de pronto necesitan el espacio, claro que sí. Bien, entonces acá, a ver si me deja hacer, no, el acercamiento. Oh. Bien.
Listo, voy a volver a traerlo. No, toca acá con él. Listo. Con la lupita. O sea, cambiamos al lenguaje de programación. PSeInt es una herramienta para hacer pseudocódigos y diagramas de flujo. Esto que nosotros ya empezamos a trabajar es lenguaje de programación. Bien, entonces necesito que se pongan al día, digamos, con estos videos que dejen en la plataforma. Voy a explicar entonces un poquitico acá. Cuando yo le dije ahorita, bueno, acá le puedo dar archivo nuevo, código fuente. Bien, lo puedo hacer de esa manera. O acá, en el icono nuevo, código fuente. No tengo lo que pasa es que no tenía el mouse. Yo creo que ustedes se ven burlar mucho. Bien. Entonces, acá nosotros le damos archivo nuevo, código fuente. Entonces, acá le digo numeral, include y ostream. ¿Qué es esta línea? Esta línea lo que es una librería, ¿bien? Ese numeral include es la línea de preprocesador, ¿sí? Entonces, esas líneas de preprocesador se ejecutan antes de que el código que nosotros estamos haciendo pase a código fuente y de ahí a código máquina. Entonces, antes de que se codifique, antes de que se corra el programa, se deben ejecutar estas líneas. ¿Qué tiene esta línea en particular? Que es una librería. Y la librería lo que contienen son funciones. Bien, entonces es como si nosotros invocáramos aquí el diccionario porque vamos a utilizar varias palabras y necesito que él reconozca, por ejemplo, la palabra esternocleidomastoideo. Entonces, cuando él diga esternocleidomastoideo, ¿qué es? Va hacia el diccionario que tiene aquí cargado y dice, ah, sí, miren lo que es el esternocleidomastoideo. Ah, mire, yo voy a utilizar la palabra inclusión. Entonces, va al diccionario y dice, ¿qué es inclusión? Ah, mira, aquí tiene lo que es la palabra inclusión. Entonces, cuando yo escriba funciones como sein, como cout, que van a ser nuestra escritura y nuestra lectura de datos, él ya las va a reconocer, esas funciones. Me preguntaban algo por ahí de Python. Este programa que nosotros estamos utilizando es de bajo nivel. Python es alto nivel. Eso no quiere decir que lo alto sea difícil y que lo bajo sea fácil. No, lo que quiere decir es todo lo contrario. Bajo nivel es un poco más complicado que un alto nivel. Alto nivel, al decir lo que es más fácil, es como si nosotros estuviéramos aprendiendo, por ejemplo, inglés, que el inglés es mucho más sencillo, ¿cierto? De aprender, por ejemplo, un mandarín, ¿sí? O un árabe, algo así. Entonces, por ejemplo, la simbología cambia. Entonces, es mucho más difícil aprender ese tipo de lenguaje o de lengua. Entonces, digamos que esa es, digamos que una similitud que nosotros hacemos con los lenguajes de programación de alto nivel y de bajo nivel. Entonces, Python, por ejemplo, sí necesita librerías, un import mat, por ejemplo. Acá nosotros utilizamos el numeral include y la librería. Son lenguajes de programación, se están utilizando en este momento muchísimo, se está utilizando muchísimo Python. Acá, por ejemplo, nosotros podemos tener ya un poco acá, no sé, que no tengo ninguno. Esto, vamos a ver acá, esto está codificado en Python. Esto es Python. Esto es Python. Entonces miren que acá tiene una librería que es NumPy. Entonces acá nosotros tenemos, ¿cierto? Digamos que acá lo que van a hacer es como un arreglo, una especie de arreglo. Entonces ahí nosotros también manejamos lo que es la programación. Después de ver la algoritmia, después de ver toda esta, lo que nosotros ya hemos trabajado de algo de algoritmos, pues ya podemos entrar a cualquier lenguaje de programación. Pero para nosotros, para lógica de programación, en este momento, para este semestre, para estas asignaturas, vamos a ver C++. Bien,
Entonces, Numeral Include Stream es una librería. Después de eso, nosotros debemos escribir esta línea que es el using namespace, std y punto y coma. En algún momento alguien me preguntaba, profe, el punto y coma. El punto y coma es final de línea, ¿cierto? Aquí empieza y aquí termina. Cada vez que te vaya a iniciar lo tenemos que hacer de esta manera. Después le digo main, que es mi función principal. Bien. En este caso, lo que pasa es que nosotros vamos a utilizar dos funciones de entrada y de salida que van a ser say y out. Ya, listo. Listo. Voy a continuar y al final entonces voy a leerle las preguntas. Aquí entonces dice la librería, después está el using namespace std, es algo que quiere, que en nuevas versiones se debe escribir porque nosotros allí tenemos otras funciones, digamos que empaquetadas. Bien, entonces debemos escribir esa línea. La función principal, que es el main, función principal, y aquí tenemos las llaves. Este es el inicio, esto es como si fuera la apertura, cuando nosotros decíamos algoritmo y el nombre, y este de acá es como si fuera nuestro fin. Bien, aquí abre la apertura y el cierre. Y aquí nosotros vamos a escribir los códigos. ¿Sí? En el video que yo les subí el fin de semana, entonces allí está explicado lo que es el using namespace, el main y las llaves, ¿bien? Que es para que no nos perdamos tanto. Lo primero que vamos a hacer entonces es el ingreso, la salida y la entrada de datos. Entonces, voy a solicitarle al usuario el nombre. Lo hago con un cout. C es console, de consola, y out es salida. Y vienen los símbolos de flujo, que son el menor, que aquí entre comillas le voy a decir, ingrese su nombre. Y punto y coma. Cout para nosotros va a ser la salida de los datos. Recuerdan, el escribir es como si fuera el escribir. Y aquí, cin, le voy a decir que cargue una variable nombre. Pero resulta que acá yo no le he dicho nombre. Recuerdan que aquí entonces tendríamos que ir a PCIN, darle clic en la variable, clic derecho, y decirle definir variable como carácter. Entonces acá lo que nosotros hacemos es decirle char y el nombre. O string, en este caso, y el nombre de la persona para que tome palabra. Si fuera un número, entonces, por ejemplo, le tendría que decir, si es entero, entonces le digo int x. Si es decimal, le puedo decir float c. Si fuera de tipo decimal, doble, digamos que con mayor precisión, entonces le decimos doble d. Entonces, esto es para enteros. Esto es para decimales. Y decimales float, es de precisión sencilla y doble precisión en decimal. ¿Bien? Y acá entonces tenemos char, por ejemplo, si fuera F, entonces lo que va a hacer es que me recibe solo una letra o un símbolo, un carácter. Si yo quiero que me reciba una palabra, entonces le tengo que decir entre corchetes cuadrados, entonces le tengo que dar la dimensión de la palabra. Entonces la dimensión va a ser el tamaño, 45 caracteres. Y el string que yo acabo de nombrar no es un tipo de datos, sino que es una clase, pero él lo que va a hacer es que me permite ingresar una cadena de caracteres. Entonces acá les dejo. Tipos de datos, entonces, enteros, decimales, esto es de tipo carácter, un solo carácter. Aquí vienen caracteres, ya viene una palabra de dimensión 45. Aquí no, pues obviamente pues no siempre es de 45, de 60, de 30, de 10, es el tamaño de la palabra.
Y acá, entonces, para que me reciba esa cadena de caracteres. Me quedo entonces con el string nombre, ingrese su nombre y say nombre. Entonces, volvemos otra vez. Cout es la salida, la escritura. Y sayIn es la entrada de los datos. Entonces, acá. Voy a cerrar. Listo. Entonces, tengo mi programa muy sencillo. Le voy a dar ejecutar, compilar y ejecutar. Él siempre me va a pedir que guarde el archivo. Entonces acá le voy a decir, es mi ejercicio 2, por ejemplo, y le doy la ruta. Ustedes pueden tener su carpeta de ya segundo momento, lenguaje de programación o mis programas en C++, ser un poco más organizados y aquí le dicen guardar. Si ejecuta, ya listo, entonces ahí está bien. Ingrese su nombre y aquí listo, no está haciendo nada más. Entonces acá ya le voy a decir cout, bienvenido. Si lo toma. Lo voy a colocar así. Nombre. Yo voy a colocar ahí el arroba. Y acá le digo punto y coma. El cout y el cin siempre al final tienen que ir con punto y coma y lo mismo la declaración de las variables. Siempre con punto y coma. Entonces, ingrese su nombre y me dice, bienvenida, Dalila. Ingrese su nombre, ¿cierto? Es esta salida, esta escritura. Pero Dalila que yo le estoy escribiendo acá es sin nombre. Es como leer nombre. Y acá, cout, bienvenida, es el rótulo y el nombre, ¿cierto? Que se cargó anteriormente. ¿Eso qué, digamos, qué significa para nosotros? Y discúlpenme que yo haga aquí, pues, digamos que la relación con el anterior, la anterior herramienta. Es como si nosotros tuviéramos aquí escribir, ingrese su nombre, ¿cierto? Y aquí como si le hubiéramos dicho leer, nombre. Y aquí como si le hubiéramos dicho escribir, bienvenida, cierro la comilla, nombre. ¿Sí? Con punto y coma al final, que de pronto los que, digamos que nos familiarizamos con el PCIN y el punto y coma al final, lo hubiéramos hecho así. Eso es lo que nosotros estamos haciendo ahorita. Esta es la escritura, esta es la lectura y esta es la salida. ¿Qué es lo que pasa? Que como cuando le di aquí, miren, compilar y ejecutar o con F11, esto que aparece en color negro de fondo es la consola. Esto es la consola. Entonces, la consola, por eso acá cuando nosotros le decimos cout es console, consola de salida, consola entrada, consola salida, para que capture y para que escriba los datos en la consola. Esa es la parte de escritura y de lectura. Si se dan cuenta, cout siempre va a tener menor, menor y cin tiene mayor, mayor. Siempre va así. Siempre. Profe, siempre tiene que ir así, el include, stream, libre, siempre, digamos que este es el prototipo de nuestro programa. Obviamente, aquí pues lo que cambian son los códigos y sí vamos a incluir un poco, pues unas 2 o 3, 4 librerías más, pero no son muchas. Sí, claro, tenemos una gran variedad de librerías, pero digamos que acá vamos a trabajar máximo con unas 6 librerías que poco a poco yo les voy a ir mostrando cuáles son esas librerías. Esto es, ¿cierto? Este sería nuestro primer ejercicio. Si yo lo llevo a mi online, que lo voy a hacer, entonces acá lo tengo. No necesito este. Digo esto. Oh. Listo. Tengo el UseTream, el Use Namespace, std. Tengo el string nombre, tengo ingrese su nombre, listo. Y acá le digo run.
de correr. Miren que aquí abajo me dice cuál es su nombre. Enter y me dice bienvenida Dalila. Acá me muestra los datos si lo estoy haciendo por el online. Bien, entonces les dejo acá. El código, muy sencillo. Bien, entonces, listo. Para empezar un nuevo código siempre toca incluir la librería. Pues como nosotros vamos siempre a tener datos de entrada y de salida, recuerden que siempre es entrada, proceso y salida, sí. Que cada vez que vayan a escribir un programa C++ debo incluir, sí, porque vamos a utilizar siempre same y cout, entonces Harold y Luz Ángela sí. Ya no quiero borrarlo tampoco. Ahí lo mantengo, María. Luz Ángela me dice, todo va siempre en inglés. Estos son los códigos, siempre va a ir de esa manera. Y dice Luis Felipe, yes, sí. En ese caso, string, ya que char es únicamente, ajá, muy bien, pero string es una clase. Sí, creo que Fabián, creo que estudia algo de informática, sí. ¿Y ese return para qué es? Muy bien, Harold. Resulta que nosotros tenemos acá, cuando yo escribí mi código, le coloqué solo main, ¿sí? Pero si yo le coloco aquí un int main, ¿qué es int, Harold? ¿Qué significa ese int? ¿Recuerdas que ahorita lo dije? Float, double, char, string, y coloqué el int. Es un tipo de dato que es entero. Entonces, resulta que acá, cuando yo coloco este int en el main, yo le estoy diciendo que tiene que retornar un valor numérico entero. Entonces acá yo le digo, en ese sentido, retórnele por favor un 0. Esto, para que retorne acá y esto se ejecute. Entonces, si lo corro, bien, y corre, ¿sí? ¿Qué pasa si yo le quito el retorno? Corre. Bien, pero ese es digamos que la explicación del retorno. En el tercer momento nosotros entramos a funciones. Este es un tipo de función con retorno y sin parámetro, que lo vamos a ver en tercer momento. Por eso acá, ¿cierto? Acá en el online, mira que te aparece el int y el return, porque está esperando el retorno, que me vuelva un valor entero. Si coloco float, espera un decimal. Un double espera decimal. Un char espera una letra, un carácter. Es como cuando nosotros vamos o nosotros no, mandamos al hermanito menor o mandamos al sobrino de la tienda, ¿cierto? A que compre una gaseosa, no sé, de 2.500 pesos y le damos un billete de 5.000, ¿cierto? Entonces, nosotros qué estamos esperando cuando él llegue de la tienda? La gaseosa, ¿cierto? Y las vueltas. Entonces, ese es el retorno dentro de la misma función, ¿cierto? Ese int está esperando el retorno. ¿Tiene que ir en la función? ¿Tiene que ir acá? No, nosotros ya nos dimos cuenta de que no. Puede ir así, sencillita. Entonces, esto es entrada y salida de datos. Ya, listo, solo entrada y salida de datos. Cout y cin, no más. Con la librería, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo no tengo esta librería? Que era lo que me preguntaban ahorita. Corre el programa. Y miren que una vez en la acá me bota, cout was not declared in this scope. No está declarada cout. Pero venga, espere, cout no es una variable, cout es una función. Es que falta, ¿cierto? Que se le invoque a la librería, que se escriba a la librería. ¿Qué pasa si yo no escribo acá el punto y coma y le doy correr? Nombre, entonces no fue declarada, entonces ¿cómo así que nombre? Claro, falta el punto y coma al final. ¿Qué pasa si yo no coloco esta línea del using namespace std? No corre porque no reconoce esas funciones que fueron encapsuladas, que pues, digamos que en estas versiones ya fueron incluidas en ese espacio. Entonces, acá lo tenemos. ¿Tiene que ir de esta manera? Sí, sí, tiene que ir. ¿Bien? Es
mucho más riguroso en ese sentido, por ejemplo, este lenguaje, que el PCIN aquí pues es mucho más estricto si no escribimos el punto y coma al final, si no escribimos la línea del main, si no escribimos la línea del include de la librería, si no escribimos, entonces es mucho más riguroso en ese sentido y no nos deja pasar de allí. Vamos entonces a seguir, vamos a hacer un ejercicio. Acá lo voy a escribir. Entonces, yo he trabajado ahorita mucho con esto. Para nosotros, estos son comentarios, líneas para comentariar. Entonces, acá, o para desactivar código. Entonces, acá yo, por ejemplo, voy a escribir programa que suma, que sume, que reste y multiplique dos números. Creo que se lo hicimos en PCI. Dos números. Listo. Si yo quiero comentar varias líneas, por ejemplo, quiero hacer esta línea, que quede comentario hasta acá. Entonces, de esta manera, abro y cierro comentarios. El slash, asterisco y asterisco slash. Y esto ya queda como bloque de comentario. Bien, esto solo es una línea de comentario. Acá pues lo voy a eliminar porque si no, pues no me reconoce las instrucciones, ¿cierto? Digamos que el prototipo de mi función, de mi programa. Entonces, vamos a hacer un programa que sume, que reste y multiplique dos números. ¿Qué es lo primero que voy a hacer acá? Identificar mis variables. ¿Cuáles van a ser mis variables? Entonces, mis variables van a ser la suma, la resta, la multiplicación y dos números. Entonces, voy a colocar aquí número 1 y el número 2. Estos datos de aquí van a ser mis entradas. ¿Cuál va a ser mi proceso? Que se sumen esos dos números, que se resten esos dos números, que se multipliquen esos dos números. ¿Y cuáles van a ser las salidas? Pues la suma, la resta y la multiplicación. Vamos a hacer ese programa. Cada vez que nosotros tengamos que operar las variables, que tengamos que hacer alguna operación, suma, resta, calcularles raíces, hacer algún tipo de tratamiento a los datos, perdón, a los números, es mejor que lo hagamos, las identifiquemos como decimales. Entonces acá yo le voy a colocar float, recordemos que es decimal, a suma, a resta, a multiplicación. Miren que acá también separo por coma, a número 1 y a número 2. Creo que hasta ahí declaré ya todas mis variables. Cierro mi línea con un punto y coma. Después entonces solicito los datos. Le voy a decir ingrese dos números, punto y coma. Al final, acá le voy a decir que cargue los números. Entonces yo le puedo decir CI número 1. Muchachos, aquí no va con coma. Aquí, mayor, número 2. Si lo quiero hacer en una sola línea. Si no lo quiero hacer el cargue de las dos variables en una sola línea, lo puedo hacer en dos líneas. Lo mismo, es lo mismo. ¿Bien? Entonces ya lo dejo de esta manera. Me gusta tenerlo más así, entre menos líneas mucho mejor. Entonces número 1, número 2. Bien. ¿Qué tengo que hacer después de cargar los números? Pues tengo que operarlos. O sea, esta partecita de acá, muchachos, es la entrada. Ahora vamos con el proceso. Suma, asígnele un igual, número 1 más número 2. Resta, asígnele número 1 menos número 2. Punto y coma. Números no, número. Multiplicación, asígnele número 1 por número 2. Y aquí ya hice el proceso. Entonces voy a dividirlo. No es necesario que lo hagamos, pero acá es para que lo consideremos. Acá entonces esta es mi entrada, este es mi proceso. ¿Y ahora qué viene? Pues la salida de los datos, entonces de los resultados. Entonces acá, salida. ¿Cómo hago la salida? ¿Con CIN o con COUT?
Entonces, Luz Ángela nos dice say in, Alexis say out, Mauricio say out, Harold say out, sin la N, Julián say out y Enzo say out. Muy bien, say out, Luz Ángela. Say in en inglés es entrada, out es salida. Entonces, es la salida del dato, pues say out. Pero muy bien a todos por opinar. Muy bien, Luz Ángela, muy bien, Alexis. Porque pues de todas maneras me siento a veces un poquito sola aquí explicando. Vale. Say out. Entonces acá, yo le puedo decir suma, resta y multiplicación de una vez y miremos qué va a suceder. Y punto y coma al final. Bien, recordemos que va punto y coma al final. Cuando declaro punto y coma, say out al final, say in al final. Miren que vienen estas tres nuevas líneas, no las habíamos visto anteriormente. Los procesos también al final llevan punto y coma. Y la salida, o sea, cuando hablo de proceso, pues son estas funciones aritméticas, ¿cierto? O sea, estas operaciones, perdón, aritméticas que estamos haciendo. Y acá, say out al final, su punto y coma. Entonces, corro el ejercicio, compilo y ejecuto. Ingreso dos números, 5 y 5. ¿Está bien el ejercicio? No. ¿No? No. Me imagino que FR es Fabián. Voy a entrar simplemente a ver si es Fabián. Ah, la sabía Fabián. No se tiene que poner con la salida. Ah, muy bien. Claro, el ejercicio, no, pero el ejercicio está bien, Fabián. Técnicamente sí, el ejercicio está bien. Acá nosotros tenemos este 10 es la suma, este 0 es la resta y este 25 es la multiplicación. Que yo no representé bien las salidas, eso es diferente como programadora, ¿cierto? Al usuario. Eso sucede. Pero el ejercicio está bien hecho. Bien, el 10, este primero, es la suma, resta y multiplicación. Entonces, la salida de los datos está bien. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? Pues, las salidas, ¿cierto? La suma es, y aquí le decimos, suma. Necesito hacer un salto de línea. Lo voy a dejar un momento así. Say out, la resta es resta, y say out, la multiplicación es, y aquí le digo multiplicación. Y nuevamente lo voy a correr. Dos números. La suma es 10, la resta es 0 y la multiplicación es 25. Pero miren que todo quedó en la misma fila. Entonces, ahorita dije necesito un salto de línea. Muy bien. Entonces ahora, acá lo que voy a hacer es un end line. Bien, end line. Entonces, end y al final una L. Fin, como un salto de línea, pero aquí pues es end line de línea. ¿Sí? Salto de línea. Voy a colocar aquí, no fin, sino salto de línea. Bien, esto no es un 1, esto es una L, end line. Acá igual voy a colocar, miren que colocó el símbolo de menor para concatenar end line. Acá no lo necesito, pero lo voy a dejar. Dos números, entonces voy a jugar con los mismos para saber que todo está perfecto. La suma es 10, la resta es 0 y la multiplicación es 25. Mucho mejor. Y ya tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto o lo que queríamos hacer. Bien, entonces miren que digamos que en ese
en este momento pues no es, digamos que pasar no es tan crítico el PCIN al C++, porque es que nosotros ya hemos hecho ejercicios y ya sabemos cuál es la entrada, qué es una entrada, qué es un proceso y qué es una salida. Entonces es mucho más sencillo. Claro, hay que aprender, perdón, la sintaxis. Sí, eso es necesario. Hay que aprender, bueno, cómo es que es la salida, cómo es que era la asignación, porque nosotros allá la hacíamos era con una flecha, acá va con el igual. Sí, señor. Listo, entonces les voy a dejar este ejercicio, también se los voy a dejar acá por el chat. ¿Listo? Ahí va. Entonces, ahí tenemos la estructura secuencial. Vamos a hacer entonces otro ejercicio de secuencialidad. Bien, entonces por eso les preguntaba que si veían mi libro de metodología de la programación. Recuerden que este libro, creo que les compartí enlace, y si no, pues metodología de la programación de Osvaldo Cairo, lo encuentran en libre en la red. Este fue el que acabé de hacer. Bien, vamos a hacer otro ejercicio. Hagamos el del área, el 1.2 este. Construye un diagrama, bueno, no un diagrama, sino un programa. Ya no vamos a construir diagramas de flujo, ya no vamos a construir pseudocódigos, sino programas. Construye un programa tal que haga el radio de un círculo, calcule e imprima el área y la circunferencia. Voy a hacer este ejercicio. Área es igual a pi por radio al cuadrado y la circunferencia es 2 veces pi por el radio. Bien, entonces acá voy a eliminar esto. Listo, entonces ya sabemos que vamos a calcular el área y circunferencia de un círculo. Listo. Y arrancamos. Pero antes de eso, ¿cuáles son los datos de entrada? Entonces, los datos de entrada o el dato de entrada es el radio. ¿Cuál es el proceso? El área, entonces va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, pi, lo voy a escribir así un momento, por radio. Acá creo que es este. Aquí le voy a colocar el 2. Y circunferencia, que será igual a 2 veces pi por 2 veces pi por el radio. O sea, 2 por pi por radio. Esto es al cuadrado. Listo, lo dejo así. ¿Cuáles son mis datos de entrada? Bueno, mis variables, entonces acá, decimal, lo voy a dejar de esta manera. Necesito declarar a radio, necesito declarar área y necesito declarar circunferencia. ¿Bien? Profe, y si quiero hacer como constante a pi, entonces acá yo le puedo decir pi igual a 3.1416. Lo puedo hacer de esa manera. También lo puedo hacer acá, en el preprocesador, hay una función que es el numeral. Define pi 3.1416. Bien, este numeral define, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Pues que este pi que tengo seleccionado se va a ejecutar en preprocesador antes de que corran los códigos. Bien, y como la tengo acá, es una variable de tipo local dentro de la función. ¿Sí? Entonces, cuando se corre el programa, ahí mismo, entonces se le da su espacio de memoria a la variable con su valor dentro del programa. Si la dejo fuera, entonces es antes de que ejecute el código, de que se ejecuten los códigos que estamos escribiendo, pues se carga esa variable, ese pi. Cualquiera de las dos formas se puede dejar. Bien, lo voy a dejar de esta manera. De todas maneras, también podría decirle solo acá pi y después decirle pi, asígnele 3.1416. Punto y coma.
También lo podría hacer de esta manera. O no definir pi y solamente dentro de la función, dentro de la ecuación, escribir 3.1416. Diferentes formas de programar. Lo primero entonces será pedir el radio. Ingrese el radio. Hagamos el salto de línea, en line. Seguir que cargue el radio. Le hago el salto de línea, es para que se baje entonces y se solicite, o sea, salga el rótulo y en la parte de abajo el radio. Bien, en consola. Después entonces, área, asignele, ¿cierto? Entonces, área es igual a pi, entonces pi por radio al cuadrado. Nosotros ya no vamos a utilizar el símbolo de la potencia en la que utiliza la calculadora, sino que acá necesitamos es una función llamada POU. POU, y entre paréntesis va la base, coma, el exponente. En este caso, la base es radio y mi exponente es el 2, radio al cuadrado, pi por radio al cuadrado. Entonces, acá coloco pi, ¿cierto? Perdón, el POU, acá, base, coma y el exponente. Entonces, base es radio, exponente es 2. Pero resulta que este POU necesita ser reconocido por una librería, porque es una función matemática. Entonces, acá la voy a crear y le voy a decir numeral include math.h. H es de cabecera y math de matemáticas. Aquí están incluidos las funciones como seno, coseno, tangente, arcotangente, logaritmos, lo que es la potencia, lo que es la raíz cuadrada o bueno, raíces, en general todas las funciones matemáticas. Si ustedes quieren pueden entrar, ¿cierto?, a revisar en internet un poco más sobre math.h. Entonces acá, para que reconozca POU, entonces tenemos aquí base, exponente, y para que la reconozca, entonces necesito de esta librería. Si no la tengo, no la va a reconocer. Bien, entonces ahí tenemos cómo se realiza o cómo se debe escribir en C++ la potenciación, o bueno, trabajar la potencia. Circunferencia, le asignamos, entonces, 2 veces 2 por pi por el radio. ¿Listo? Y aquí le decimos cout, entonces el área es, aquí le decimos área, y aquí cout, la circunferencia, para los datos de salida. Listo, lo voy a correr, entonces acá ejecuto, ingreso el radio, entonces el radio va a ser de 2, el área es 12.56 y la circunferencia es 12.56. Entonces acá, pi, que es 3.1416, 2 por 2, 4, 4 por 3.1416, me da el 12.56. Y aquí lo que estoy haciendo es 2 por 2 por el radio. Entonces, 4 por 3.1416, el 12.56. Y ahí entonces tenemos ya el siguiente ejercicio. ¿Listo? Ahí ya va el ejercicio. Bien. Miremos, listo, hasta ahí, ¿cierto? Yo creo que ya podemos hacer, a ustedes por favor, hagan un ejercicio. Entonces vamos a hacer de acá un ejercicio bien sencillito.
bien, bien sencillo. Este. Entonces dice, si este se puede ver todo. Este, dejemos este. Dice, construya, no un diagrama, sino un programa tal creado como el dato, como dato el lado de un hexaedro o cubo. Calcule el área a la base, el área lateral, el área total y el volumen. ¿Bien? Entonces, datos L, entonces L va a ser la entrada. Consideraciones. Un hexaedro cubo tiene la siguiente forma, ¿ok? Para calcular el área de la base aplicamos la siguiente fórmula. Área de la base es igual a L al cuadrado, lado al cuadrado. Para el área lateral, 4 veces el lado al cuadrado. Para el área total, 6 veces el lado al cuadrado. Y el volumen es lado al cubo. Bien, entonces, no sé si necesitan esta parte, solo necesitamos, perdón, las fórmulas para hacer el ejercicio. Necesitamos calcular área de la base, área lateral, área total y volumen. ¿Cuál es nuestro dato de entrada? El lado. Entonces, el lado va a ser la entrada, los procesos están ahí y las salidas pues van a ser área base, área lateral, área total y volumen. Demos 5 minuticos, muchachos, para que por favor ustedes, si quieren, si tienen de pronto el programa o si lo quieren hacer online, si lo están haciendo, pues lo realicen. Si no, no hay problema, tranquilos. El día de hoy yo sé que muchos no tenemos el lenguaje descargado. Tranquilos, no hay problema. Los que sí, pues intentémoslo hacer y pues, ya entonces o lo hago yo o les hago retroalimentación o ustedes pues de una vez me comentan. Bien, gracias Fabián. Perdón acá.
No, cerré el audio mientras daba 5 minuticos para hacer el ejercicio. Julián, lo puedes hacer, pero si tienes una matrícula tardía o algo extraordinario que haya pasado, se puede realizar todavía el parcial. O sea, digamos que si desde la dirección a mí me dicen que te habilite el parcial, si no, no, pues ya se cerró digamos que el primer momento. ¿Listo? ¿Alguien ya tiene el ejercicio? Volviendo al ejercicio, muchachos, lo hago. Entonces ya, o alguien ya lo está terminando para esperar. Por favor, para que me diga. Bien, creo que entonces lo hago yo. Listo, entonces, este es el del área de la base, área lateral. Listo, entonces, del lado, ¿cierto? Del hexaedro o cubo. Vamos a calcular el área lateral, el área total, el volumen. El área base. Entonces, área base es lado al cuadrado. Área lateral, aquí es igual. Entonces, el área lateral es igual a 4 veces L al cuadrado. El área total es igual a 6 por lado al cuadrado. Y el volumen, que será igual a lado al cubo. Dice entonces lado. Y aquí entonces Cout ingrese el lado del cubo. Sein que cargue el lado. Pero no solo pues me falta, es el lado, sino área a la base. Entonces aquí área, base,
área lateral, área total y el volumen. ¿Sí? Listo. Entonces, ya cargué, ¿cierto? Ya tengo mis datos de entrada. Ahora, pues, será hacer el proceso. Entonces, área base, entonces, es igual al lado al cuadrado. Alguien que, por favor, me escriba en el chat cómo tengo que hacer la potencia de esa variable lado al cuadrado. Compound base exponente. Muy bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, recuerden que aquí es POU, lado, coma, el exponente que en este caso será el 2. ¿Listo? Ahí ya tenemos entonces área de la base. Área lateral, perdón. Entonces, ¿a qué va a ser igual? A 4 veces esto. ¿Cierto? Lado al cuadrado. Área total. Entonces le asignamos 6 veces el lado al cuadrado y el volumen. Entonces le asignamos lado, perdón, al cubo. Cout, ya las salidas, después de que hemos, ¿cierto? Hecho entrada, proceso, ahora salida. Entonces, área de la base. Y hacemos un salto de línea. Acá voy a cambiar. No. Listo, aquí entonces el área lateral. Área total. Y aquí el volumen. Y acá entonces será área lateral. Acá será área total. Y aquí el volumen. Revisemos. Corramos. Aquí me quemé. Lateral. Entonces, 2. El área de la base es 4, el área lateral es 16, el área total es 24 y el volumen es 8. Tenemos el ejercicio. Muy sencillito. Digamos que entre lo que estamos trabajando el día de hoy. Recordemos POU, que tiene que ir con MAT. Yo creo que por el día de hoy dejamos secuencialidad para no cargarlos con la estructura de la selección, de selectividad. Entonces, lo que voy a hacer, muchachos, es que les voy a subir un material antes de la tutoría, que es el día lunes, para que porfa lo revisen. ¿Listo? Entonces les envío un mensajito, muchachos, para que por favor antes de la tutoría, entonces revisemos este material. Sí, recuerden, si ustedes no han revisado el material que les dejé desde el viernes, que son los 2 videos, pues la idea es que por favor ahorita en un momentico los revisen. De pronto ya queda un poquito mucho mejor, digamos que el tema que vimos hoy ya con lenguaje de programación. El lenguaje de programación este sí es de segundo y tercer momento. Entonces ya no nos vamos a cambiar de lenguaje, ya no vamos a cambiar más de herramientas. Nos quedamos con C++, entonces ya sea el online o el dev, si quieren también en Visual Studio, si también quieren un Codeblocks, en el IDE que quieran lo pueden codificar, no tiene que ser el dev. Pero entonces, digamos que esta es la herramienta que tenemos en la universidad y pues por eso, digamos que la manejo. Más por, digamos que por compatibilidad y por lo que se trabaja allí en la universidad de manera presencial. Bien,
Entonces, ahí entonces, digamos que podemos dejar por el día de hoy. Entonces, recuerden que les voy a dejar un material para que entonces vayamos revisando. ¿Bien? Muchachos, muchas gracias por su buena disposición, disponibilidad de la sesión. Entonces, nos vemos el siguiente, creo que es el lunes. Revisamos la hora y pues hacemos conexión. De todas maneras, recuerden que yo les estoy enviando como un mensajito por si se requiere algo. Y pues recordándoles, ¿no? La tutoría. Muchísimas gracias, muchachos, nuevamente por su buena disposición, disponibilidad a la sesión. Que estén muy bien y que tengan una muy linda semana. Igual ustedes que descansen, que estén muy bien, muchachos. Gracias igualmente. Que descansen, muchachos. Con su permiso. A ustedes, muchas gracias. Cuídense mucho, que estén muy bien, por favor. Chao, Fabián, que estés muy bien. Andrés, Cristian, Eliel, Jorge, Verónica, cuídense mucho, por favor, muchachos, que estén muy bien, que tengan una feliz semana.